se lo comenté al inicio de este espacio de las noticias. Esta noche voy a platicar con el virtual gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, que ya está con nosotros aquí esta noche. Doctor, gobernador. Gracias, ¿Cómo? estimadísimo Sergio. ¿Cómo estás? Un gusto. Bueno, a ver, No vamos a prescindir, siempre lo sí, hacemos. estamos en la sana distancia, ¿no? Sana distancia. A ver, has ganado la elección, lo que sigue es mero trámite, lo hemos dicho varias veces. Bueno, pues ya ganaste, ¿y ahora? Ahora vamos a aprovechar toda la etapa de transición para terminar de amarrar todos los planes que estuvimos presentando a la ciudadanía durante campaña, de tal manera que el primer día que lleguemos al gobierno, ese día echemos a caminar absolutamente todo. Es decir, no esperar a llegar al gobierno para ponernos a preparar lo que hay que hacer. Hay una parte burocrática que hay que cumplir, que es el proceso de entrega-recepción. La gobernadora tuvo la atención de hablarme ayer en la mañana y platicamos ya de la instalación del grupo. Es un grupo bilateral, representantes del gobierno del estado, representantes del gobernador o candidato triunfador, el próximo domingo gobernador electo. Esa es una parte burocrática, pero yo ya estoy trabajando con mi equipo, puliendo todos los proyectos, todas las propuestas, todos los planes para que estar preparados para que llegando los echemos a caminar. ¿Ya tienes al equipo de transición? Ya hoy revisé esa parte, me falta darle algunos toquecitos finales, pero esperamos que se instale la próxima semana. Así es que en el transcurso de esta semana yo tendré cerrado ese capítulo. Viene luego la parte más pues interesante. La decisión más importante del sexenio, Sergio, es la definición del gabinete. Que si uno se equivoca lo puede cambiar, pero todo cambio implica un costo político, así es que no hay que equivocarse. Y esa es la decisión que tengo que madurar más, porque he dicho que voy a gobernar con los mejores. Las circunstancias del Estado, todo el mundo lo sabemos, no son fáciles, no quiero dramatizar, simple y sencillamente no son fáciles. Entonces, solamente podremos enfrentar exitosamente ese reto con un equipo integrado por las y los mejores. ¿Tienes una decisión tomada ya en parte del gabinete? Tengo un equipo que me ha venido acompañando en la campaña, que se ha ido ampliando durante la campaña. La verdad es que la campaña sirve obviamente para el acercamiento y la comunicación con la gente, pero también para ir registrando gente que vale la pena, gente que te hace una propuesta interesante, que tú le muestras, que tú le ves honestidad, compromiso, capacidad, ideas que pueden resolver problemas en el Estado. Entonces, así he ido haciendo un inventario de cuadros. Tengo un abanico amplio, no tengo todavía la decisión tomada, no quiero precipitarme. Yo había hablado de la conveniencia de que antes de la elección anunciar nombres que me acompañarían en el gabinete. Finalmente los tiempos no me dieron porque mi campaña fue realmente intensa, fue muy intensa, no paré un solo día y así voy a seguir, Sergio, sin parar un solo día. Bueno, ¿tenías la intención de dar nombres de eventual de tu gabinete en su momento? Sí, pero ya casi eres gobernador electo, ¿no puedes dar algún nombre? No en ese momento porque no quiero cerrar el margen de maniobra que tengo. No necesito acotar el margen de maniobra, al contrario, necesito ampliarlo para hacer los distintos escenarios de tal manera que el acomodo del equipo de trabajo del gabinete sea lo más eficaz posible. Yo sé que en términos periodísticos es muy atractivo contar con un nombre, pero... Yo pregunto, ya tú sabrás si me contestas, ¿no? Pero no vale la pena, desde mi perspectiva,
comprometerme hasta que no tenga, necesito presentar el cuadro completo, de tal manera que yo pueda jugar con las Bien, opciones. ahora, ¿por dónde, cuál es el tema o el rubro por el que piensas arrancar? Es decir, a este problema es al primero que le voy a entrar en cuanto asuma la gubernatura. A ver, son 4 temas o rubros fundamentales. El más importante, por razones de coyuntura, es la estabilización de las finanzas del gobierno del Estado, porque sabemos que son finanzas sumamente comprometidas. Sin ánimo de dramatizar nuevamente, diría que es un gobierno en bancarrota. Esa es la situación. ¿Así crees que así vas a recibir en bancarrota? Bueno, la deuda de 28,000 millones de pesos, pues esa cifra habla por sí sola. Entonces, lo primero es estabilizar las finanzas del gobierno del Estado, empezar a ganar solvencia presupuestal, porque es a partir de la solvencia presupuestal que el gobierno tendrá capacidad de respuesta, capacidad para cumplir los ofrecimientos de campaña. Así es que esa, en la coyuntura, es la tarea fundamental. En la parte ya de fondo estructural es el tema de salud. Tenemos que continuar con los esfuerzos que se han venido haciendo hasta cerrar el capítulo de la pandemia. Ya afortunadamente el avance en las vacunas dan un margen de maniobra extraordinario, muy alentador. El otro tema es el relanzamiento económico del Estado, o el relanzamiento de la economía del Estado. Has hablado mucho de eso. Porque, bueno, esa es una de las prioridades. Tenemos que aplicarnos a recuperar los empleos perdidos y a generar particularmente los empleos que requieren las nuevas generaciones, empleos justamente remunerados. Y el tercero es el tema de la inseguridad. Tenemos que aplicarnos de inmediato. En este caso del tema de la inseguridad, una de las vertientes fundamentales es ampliar el estado de fuerza de la Policía Estatal. Tiene 1,000 elementos en números cerrados. Idealmente necesitaría 6,000, idealmente. Yo voy a dejar en 4,000, que es el mínimo indispensable según parámetros internacionales. O sea, 4,000 a lo largo del sexenio. A lo largo del sexenio, pero en este primer año voy a reclutar 2,000 elementos. Vamos a reclutar y capacitar, profesionalizar a 2,000 elementos, equipar, etcétera, etcétera, de tal manera que la policía estatal tenga capacidad para hacer la parte que le corresponde, y en coordinación con la Guardia Nacional, con las policías estatales, en la suma de esfuerzos podamos ir mejorando progresivamente los resultados. Alguien me comentaba que ya tenías avanzadas algunas gestiones, incluso para algunas cosas que has propuesto o que propusiste en la campaña, en el tema de desarrollo económico, algunas gestiones. Sí. Sí tienes avanzado ahí. Por ejemplo, hablabas, ¿te acuerdas que me has comentado varias cosas de Guaymas, por ejemplo? Sí. Del puerto de Guaymas. ¿Has avanzado ahí? He avanzado bastante bien. La verdad es que yo siempre he trabajado las cosas en paralelo, Sergio. Hago campaña, voy pensando en el equipo de gobierno, voy pensando en el programa de gobierno, cuáles son las acciones y haciendo las sesiones correspondientes. Lo más avanzado, tengo varios puntos, pero por ejemplo en el caso del puerto de Guaymas he tenido ya reuniones con inversionistas de Singapur interesados en hacer una inversión fuerte. Claro que el gobierno del Estado tiene que hacer su parte, la vamos a hacer. Yo ya estoy en proceso. Por eso te digo que el primer día de gobierno vamos a ir detonando una actividad tras otra de lo que ahorita estamos preparando. Yo no voy a esperar, como te decía,
a llegar al gobierno para empezar a ver, ¿y ahora qué hacemos? No, 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 absolutamente no. Desde ahorita ya sabemos qué es lo que vamos a hacer. Vamos acomodando las piezas. He hecho ya gestiones informales, ya las formalizaré la próxima semana en mi condición de gobernador electo con el sistema, con aduanas. Tenemos la propuesta de ampliar algunos cruces fronterizos para dinamizar el proceso de importación, exportación y reducir las colas que se hacen en la frontera, particularmente en Nogales. Hablé ya de la posibilidad de construir un corredor fiscal del puerto de Guaymas a Nogales. Es una especie de figura como la que sucede con el aeropuerto de Tijuana. Tú llegas a Tijuana y haces el papeleo en México, pero al pasar a Estados Unidos ya no se te pide documentación alguna, porque en un acuerdo binacional lo que tú hagas aquí se te respeta acá, y eso es lo que estamos buscando, que el puerto de Guaymas reciba mercancía, o bien no se revisa al ingresar a Guaymas y se entrega en Estados Unidos y allá la revisan, o bien se revisa aquí y ya pasa sin ser revisada en Estados Unidos. O sea, todos esos pequeñas gestiones le van a ir agregando atractivo al puerto de Guaymas. Esto ya también tengo ya conseguida una grúa que es fundamental para ampliar la capacidad del puerto de Guaymas de 200,000 toneladas al año a 1,000,000. Esas 200,000 toneladas se operan con una grúa montada sobre un barco que es carísima. Es una grúa montada sobre el puerto, pues eso nos va a dar capacidad para 1,000,000 de toneladas al año. Y poco a poco ir acomodando las piezas, gestionar la concesión, que eso es lo más importante, del puerto de Guaymas al gobierno del estado. Ya también he hablado sobre la construcción de un recinto fiscal en el aeropuerto de Obregón. Ahí lo vamos a promover como un centro logístico, un centro de carga internacional que tiene particularidades extraordinarias, medioambientales, que reducen el consumo de combustible de los aviones que aterrizan ahí, y eso es lo que lo hace atractivo a ese punto. Ya tengo también empresarios interesados en hacer la inversión para la extensión de la pista y el plan carretero. ¿Ya hablaste con el presidente? Digo, porque todo esto va a costar. Ya he cruzado mensajes con él. Yo voy a esperar a tener la constancia de mayoría, la declaratoria de gobernador electo, para pedirle la oportunidad de pasar a saludarlo. Hay cosas que cuestan, Sergio, y hay cosas que son producto de una gestión. Por ejemplo, un corredor fiscal de Guaymas a Nogales no cuesta gran cosa. Es una gestión. Sí. El permiso, la concesión, que le da un gran valor al gobierno del estado, la concesión del puerto de Guaymas o del aeropuerto de Obregón al gobierno del estado, no cuesta. Para el gobierno federal es una firma, pero explotar económicamente el puerto y el aeropuerto representaría una cosa económica extraordinaria para el estado de Sonora. Entonces, muchas cosas son de gestión, y es ahí donde yo creo que desde el gobierno del estado le podemos dar un gran valor agregado a estas instancias a partir de la capacidad de gestión. Bien, te vas a esperar. Cuéntame un poco de tu plática con la gobernadora. ¿Qué te dijo? ¿Qué le dijiste? Bueno, recibí la llamada ayer en la mañana. Fue para felicitarme por los resultados de la jornada y para mostrarme su disposición de iniciar cuanto antes el proceso de entrega-recepción. Obviamente le agradecí ambos gestos.
La campaña no fue fácil, digo, ni modo para qué ocultar las cosas. Todo está ahí público, ¿no? Pues, todo es público, no fue fácil, pero también hay que tener capacidad para darle vuelta a la página. En una campaña, lamentablemente, se cometen muchos excesos como los que vimos en la que nos tocó participar aquí en el Estado. Hay que tener capacidad para darle vuelta a la página, no conservar resentimiento alguno, pensando en que es lo más útil para el gobierno, para el Estado de Sonora. Bien, vas a recibir el fin de semana, el domingo o el lunes, tu constancia que te acredite como gobernador electo del Estado de Sonora, 6 años. ¿Qué pides o esperas de tus adversarios políticos y qué ofreces o qué pueden esperar tus adversarios políticos de ti como gobernador? Mira, yo tengo una vocación democrática, Sergio, la he tenido toda mi vida. Así es que en esa vocación democrática tendré un gobierno tolerante, abierto, respetuoso de las libertades, respetuoso de la legalidad, cero discrecionalidad, decisiones pensadas en función del interés mayoritario de la población. No habrá un empresario favorito, no habrá obras asignadas, preasignadas. No. Vamos a combatir a fondo la corrupción, encabezaré un gobierno transparente, una relación frecuente, respetuosa con los medios de comunicación, en fin, un gobierno auténticamente democrático. Lo dijiste muchas veces en la campaña, ¿no? Es decir, ¿cómo era la frase? No para unos cuantos, un gobierno para todos. Un gobierno para todos y no para unos cuantos. Y esa frase refleja la esencia de mi convicción más profunda. Un gobierno para todos. No hemos tenido en Sonora un gobierno para todos, Sergio. Invariablemente, hayan gobernado el PRI o el PAN, el gobierno del Estado estuvo más cercano a un grupo de poder o a otro que a la gente. Aquí se trata de gobernar para todos, pero por el bien de todos, primero los pobres, primero los olvidados, primero los necesitados, primero las clases medias, Sergio. Porque cuando las cosas van bien, particularmente abajo, van mejor arriba. No puede haber seguridad si no estabilizamos mínimamente, por ejemplo, el hambre en el Estado. O sea, en el Estado hay 80,000 personas que en pobreza extrema, que en lenguaje llanero significa gente que tiene hambre, gente que no tiene sabe, para comer, que no tiene resuelto el día. Que no tiene resuelto el día. Entonces, a esa gente tenemos que ayudarle a resolver el día para que quien que tenga hambre va a estar en el ánimo de explotar a plenitud su potencial. Nadie. Entonces, primero, ayudarle en términos de hambre, a combatir el hambre, a tener los satisfactores elementales y a partir de ahí la generación de oportunidades, particularmente de sobrevivencia económica. Alfonso, hay un problema de muchos años con los municipios. Sí. El tema de la deuda de los ayuntamientos. Sí, Todos los ayuntamientos de Sonora están entracaladísimos. Sí. Todos tienen un margen de maniobra muy reducido para hacer obras, casi nulo, etcétera. ¿Tienes alguna idea de qué hacer con eso? Porque luego andan muy atorados. Cada diciembre era la tradición ir a pedirle dinero al gobernador para pagar los aguinaldos. Luego no quieren cobrar los prediales porque temen perder votos, pero también pierden ingresos y luego no cumplen. En fin, es como un círculo vicioso. Mira, yo creo que ahí tenemos que trabajar de manera conjunta. Yo voy a hacer un esfuerzo importante desde el gobierno del Estado para apoyarlos, pero también los ayuntamientos tienen que hacer su propio esfuerzo en materia de austeridad, de transparencia, de combate a la corrupción y de gasto en riguroso orden de las prioridades sociales. Yo no comparto, por ejemplo, los planteamientos de los gobernadores
autodenominados federalistas, porque es muy fácil pedirle al gobierno federal, dame, ¿y tú qué haces? ¿Qué haces en materia de austeridad, de combate a la corrupción, de eficientización del gasto? ¿Qué esfuerzo estás haciendo? Bueno, pues una cosa similar con los ayuntamientos, con los alcaldes, con las alcaldesas. Hagamos un compromiso de austeridad, de combate a la corrupción, de transparencia, eficientización del gasto, y vamos juntos, porque finalmente lo que importa es el saneamiento financiero de los ayuntamientos. Significa darles capacidad para atender las demandas de la gente. Y a mí lo que me interesa es que los ayuntamientos tengan capacidad para atender estas demandas. Y es en virtud de ello que les apoyaré. Digo, te lo pregunto porque obviamente los alcaldes tienen que hacer su esfuerzo, desde luego, Sí. Pero son una especie de primer respondiente los ayuntamientos en muchos problemas que tiene la ciudad y las ciudades. Y en algún momento que platicaba yo con la ministra Olga Sánchez Cordero, me decía, es que tienen que cobrar. No cobran porque le sacan la vuelta al costo político de cobrar el predial, por ejemplo, ¿no? Entonces tienen una capacidad recaudatoria muy baja los municipios y prefieren extender la mano con los otros niveles de gobierno. A ver, es un círculo vicioso, efectivamente. Si tú no eres austero, si tú eres derrochador, si tú no eres transparente, si tú no combates la corrupción, no tienes autoridad moral para cobrar. Porque si la gente ve que tú derrochas como funcionario, como presidente municipal, la gente no tiene la disposición de colaborar. Yo espero que la gente, viendo cómo vamos gobernando con transparencia, con honestidad, con compromiso, la gente también se sienta comprometida a hacer su parte. Y particularmente los alcaldes se sientan en la autoridad moral de decirle a la gente, la voz completa, te toca, ¿no? Claro, tener la voz completa para decirle, te toca. Y yo creo que si trabajamos en esos términos, podremos lograr esa relación con la ciudadanía. Bueno, yo te agradezco mucho este tiempo más que suficiente. Ya para terminar, aparte el mensaje final que quieras dar, ¿cuál sería, si tienes ya en la mente, tu primera iniciativa que enviarías al Congreso del Estado? Porque pues vas a tener mayoría también en el Congreso del Estado, de tu partido. Mira, es el programa de austeridad, porque eso es lo que me va a dar capacidad presupuestal para echar a caminar el resto de las acciones. Eso es la primera acción de gobierno. El programa de austeridad será la primera acción de gobierno. Y para cerrar, si me permites un segundito, claro. Sergio, agradecerle a la gente el resultado que tuvimos ahora este domingo, hace un par de días. Parece que ya han pasado años, pero no, han pasado unas cuantas horas de este resultado electoral. 48 más o menos. Sí, es producto de la participación comprometida de la gente. Es un triunfo contundente de nuestro movimiento, de mi candidatura, y eso me compromete. Agradezco enormemente el apoyo electoral que me han brindado y ofrezco en reciprocidad jamás fallar. Gracias siempre por su respaldo. Queridísimo Sergio, que a te ti vaya muy bien por el espacio. Muchísimas felicidades. Te deseo mucha suerte, una suerte entendida. Por el bien de todos. Una suerte entendida como una mejor calidad de vida para los que vivimos aquí en Sonora. Así será. Muy que te bien. vaya Gracias. muy bien. Felicidades. Gracias. Es Alfonso Durazo Montaño, es el virtual gobernador electo de Sonora. Voy a un corte.